La primera semana de gestación inicia en el primer día con la fecundación. La fecundación se va a dar en la ampolla de la trompa de Falopio y esto ocurre cuando el espermatozoide ingresa en la corona radiada y en la zona pelúcida del ovocito. El espermatozoide, al fusionarse con el núcleo del ovocito, nos va a dar como resultado un cigoto de 46 cromosomas. A partir del día 2 y el día 3 se conoce como segmentación, en el cual el cigoto va a pasar por varias divisiones mitóticas que nos va a ayudar a formar los blastómeros. Los blastómeros son células totipotenciales, es decir, que pueden crear cualquier tipo de tejido hasta que se especializan en crear un solo tipo de tejido. Alrededor del día 3 al día 4 se va a formar una mórula que va a contener de 12 a 32 células y estas van a ingresar al útero. Tenemos la formación del blastocisto en el día 4 y 5, en el cual va a aparecer una cavidad interna y la mórula va a pasar a ser un blastocisto. También tenemos la formación de la capa bilaminar, en la cual se va a diferenciar entre trofoblasto y embrioblasto. El trofoblasto va a ser el futuro de la estructura conocida como placenta y el embrioblasto va a originar el embrión. La implantación se va a dar en el día 6 y el día 7. El blastocisto se va a adherir en el endometrio y se va a adherir desde la parte del trofoblasto. Cuando el blastocisto pierde toda la célula pelúcida, se va a poder adherir en el endometrio e invadirlo para buscar irrigación y también va a buscar nutrientes. En este caso, el trofoblasto se va a diferenciar en dos tipos. En el citotrofoblasto, que es la capa interna más cercana al embrión, y el sincitiotrofoblasto, que es la parte que va a estar fusionándose con el endometrio. Gracias. Durante la segunda semana de gestación, el sistema digestivo aún no se ha formado como tal, pero comienzan los procesos fundamentales que darán origen al intestino primitivo y sus estructuras derivadas. En esta etapa, el embrión es un disco bilaminar y compuesto por el epiblasto y el hipoblasto, y es en este último donde se encuentra el endodermo primitivo, la capa germinal a partir de la cual se desarrollará el sistema digestivo en semanas posteriores. Ahora bien, en la formación del disco embrionario y el endodermo primitivo, el embrión, que aún es una estructura plana y circular, está formado por dos capas celulares principales. El epiblasto es la capa superior del disco embrionario bilaminar y está compuesto por células cilíndricas altas. Su importancia radica en que da origen a las tres capas germinativas, aunque en la segunda semana solo hay dos capas celulares. En la tercera semana, con la gastrulación, el epiblasto generará el ectodermo, mesodermo y el endodermo. De estas capas, el endodermo es el responsable de la formación del sistema digestivo. En esta semana forma la cavidad amniótica, donde se observa una reorganización de células del epiblasto que genera la cavidad amniótica, la cual protegerá al embrión durante su desarrollo. Contribuye también a la formación de la línea primitiva. Aunque esto ocurre en la tercera semana, la línea primitiva surge del epiblasto y es crucial para la diferenciación de las capas germinativas. Incluye también el intestino primitivo, lo que dará lugar a sus órganos asociados. Ahora bien, el hipoblasto es la capa interior del disco embrionario bilaminar. Está formado por células cúbicas pequeñas, aunque no forman directamente las tres capas germinativas, tiene un papel clave en el desarrollo temprano del sistema digestivo. Da origen a la vesícula umbilical. Durante la segunda semana, el hipoblasto contribuye a la formación del saco vitelino primario, también llamado vesícula umbilical primaria. Posteriormente, esta estructura se reduce y da lugar a la vesícula umbilical secundaria, que participa en la nutrición del embrión y las etapas iniciales. Participa en la formación de la membrana bucofaríngea y cloacal a través de interacciones con el epiblasto. El hipoblasto contribuye a la organización inicial de estas membranas que delimitarán las futuras regiones de la boca y el ano. A medida que avanza la segunda semana, el hipoblasto se convierte en el precursor del endodermo primitivo, una capa clave en el desarrollo del tracto digestivo. Esta capa formará el revestimiento epitelial del intestino y las glándulas asociadas. Aunque la diferenciación específica del sistema digestivo ocurre en semanas posteriores, la segunda semana es
muy fundamental porque se establecen las bases estructurales y funcionales para el desarrollo adecuado. La cavidad exocelómica se convertirá posteriormente en el saco vitelino, que jugará un papel clave en la nutrición y la inducción de estructuras digestivas tempranas. La tercera semana de gestación es una de las más importantes, ya que aquí se va a diferenciar en 3 capas por medio de la gastrulación y se va a dar la base del sistema digestivo. La gastrulación consiste en que primero va a aparecer la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Las células del epiblasto van a migrar hacia la línea, se van a invaginar y se va a diferenciar en 3 capas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo va a dar origen a lo que es el sistema nervioso y la piel. También va a formar glándulas cutáneas, la epidermis, el cabello, las uñas. También va a formar lo que es la placa neural, que va a dar origen al cerebro y a la médula espinal. Va a también ser parte de la formación de algunos órganos de los sentidos y también de sistemas nerviosos que van a inervar algunas partes del sistema digestivo. El mesodermo se va a dividir en 3, en paraxial, intermedio y lateral. El mesodermo paraxial va a formar las somitas y estas a su vez músculo, hueso y dermis. El mesodermo intermedio va a formar lo que es el aparato urinario y también el aparato reproductor. Y el mesodermo lateral va a formar el corazón, vasos sanguíneos, entre otros. Y también mesénquima. Y finalmente el endodermo. Este va a formar principalmente lo que es el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Va a generar lo que es el revestimiento epitelial del tubo digestivo primitivo y algunos órganos asociados. Y también el revestimiento de la tráquea, bronquios y pulmones. En esta semana también se da lo que es la notocorda y la neurulación. La notocorda va a ser un incentivo para que se forme el tubo neural y en la neurulación la placa neural se va a plegar y se va a formar el tubo neural. El mesodermo se va a dividir en 3, en paraxial, intermedio y lateral. El mesodermo paraxial va a formar las somitas y estas a su vez músculo, hueso y dermis. El mesodermo intermedio va a formar lo que es el aparato urinario y también el aparato reproductor. Y el mesodermo lateral va a formar el corazón, vasos sanguíneos, entre otros. Y también mesénquima. Y finalmente el endodermo. Este va a formar principalmente lo que es el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Va a generar lo que es el revestimiento epitelial del tubo digestivo primitivo y algunos órganos asociados. Y también el revestimiento de la tráquea, bronquios y pulmones. En esta semana también se da lo que es la notocorda y la neurulación. La notocorda va a ser un incentivo para que se forme el tubo neural y en la neurulación la placa neural se va a plegar y se va a formar el tubo neural. Durante la 4ª semana de desarrollo, el embrión va a experimentar una transformación radical y lo primero que va a ocurrir va a ser el plegamiento del mismo. Este proceso va a suceder en 2 direcciones, el primero es el longitudinal y el transversal. El plegamiento longitudinal va a formar 2 regiones, la cual es la cefálica y la caudal, mientras que el transversal va a dar forma a la pared ventral del cuerpo. En la región cefálica, el tubo neural se va a curvar hacia adelante, empujando a la membrana bucofaríngea y también al corazón hacia la cara ventral del embrión. Así, este va a formar el intestino anterior y también el corazón va a quedar en una posición definitiva. En el extremo caudal, el plegamiento de este va a desplazar a la membrana cloacal hacia abajo y hacia adelante, formando el intestino posterior y también parte del cordón umbilical primitivo. Y simultáneo a estos procesos, los 2 lados del embrión también se van a plegar, cerrando así la cavidad del cuerpo y atrapando parte del saco vitelino, lo que va a dar origen al intestino primitivo. El embrión va a ir
adquiriendo una forma cilíndrica y también el tubo neural va a continuar cerrándose. Este proceso de cierre va a comenzar en la región media y progresa hacia los extremos cefálico y caudal. El cierre completo de este tubo es vital para evitar defectos en el mismo. En el mesodermo paraxial comienza a organizarse las somitas, que son bloques celulares segmentados que dan origen a la columna vertebral, a la musculatura axial y a la dermis. Se van a formar de entre 2 y 3 pares por día y van a llegar a ser 20 al final de la semana. El sistema cardiovascular comienza a funcionar. El corazón, que se formó a partir del mesodermo esplácnico, va a empezar a latir alrededor del día 22 y va a impulsar la sangre a través de un sistema circulatorio primitivo. Al final de esta semana también aparecen los esbozos de las extremidades superiores, que son pequeños brotes laterales que marcan el inicio del desarrollo de los brazos y las manos. La cuarta semana va a culminar con un embrión que mide entre 4 a 6 milímetros y presenta una curvatura en forma de C, con estructuras básicas de casi todos los sistemas principales ya en desarrollo. Buenos días, mi nombre es Ana María López y yo les voy a explicar la formación del esófago. Bueno, para comenzar, primero, antes de que puedas tragar tu primer bocado, tu cuerpo tiene que formar un tubo que llevará a cabo el alimento del estómago. Pero ¿cómo se desarrolla el esófago? Hoy vamos a viajar al pasado cuando era solo un embrión, a unas pocas semanas. Bueno, la formación del tubo digestivo. Todo comienza en la tercera semana de gestación. El embrión es apenas una estructura en forma de disco. Pero en su interior, las células empiezan a organizarse en capas. De la capa interna, llamada endodermo, surge un tubo primitivo, el intestino primitivo anterior. Y es aquí donde comienza la historia del esófago. Bueno, diferenciación del esófago. En la cuarta semana de gestación, el tubo primitivo empieza a dividirse, aparece el tabique traqueoesofágico, una estructura clave que separa la tráquea del esófago. Esto es vital porque sin esa separación, los alimentos y el aire no tendrían caminos distintos. Si este proceso no ocurre correctamente, pueden aparecer malformaciones como la fístula traqueoesofágica, donde el esófago y la tráquea quedan conectados. Bueno, el crecimiento y especialización. Si este proceso no ocurre correctamente, pueden aparecer malformaciones como la fístula traqueoesofágica, donde el esófago y la tráquea quedan conectados. Si este proceso falla, puede ocurrir una atresia esofágica, una malformación en la que el esófago termina en un saco ciego y no se conecta con el estómago. Maduración y formación de las capas. Bueno, tenemos, a medida que el esófago madura, desarrolla capas funcionales. Tenemos la mucosa, que con células especializadas en resistir el paso de los alimentos. La submucosa contiene glándulas que ayudan a lubricar el esófago. Tenemos la capa muscular. En la parte superior el músculo es estriado voluntario, mientras que en la parte inferior es liso, involuntario, permitiendo el movimiento automático del alimento. Finalmente, en el tercer trimestre del embarazo, el esófago está completamente formado y listo para cumplir su función, permitir el trago del líquido amniótico del bebé antes de nacer. Muchas gracias.